Dos para una mentira protagonizaban con Graciela Zimmer, Marco Estel y Graciela Zimmer, que Zimmer muere a fines de los 80 y finalmente lo condenan. Pero esa es la otra historia que vamos a contar. La más actual es la de su hijo y por eso estamos hablando hoy de Marco Estel. Vamos a la historia de, bueno, el hijo de Marco Estel, por qué fue noticia y fue condenado el año pasado a 3 años de prisión. Marcos Alberto Estel, hijo del galán de los 80, cayó preso en mayo en una estancia en Mar del Plata. Más de un año prófugo. Estuvo varios meses prófugo tras quitarse la tobillera electrónica. Había sido condenado, estaba en proceso de juzgamiento y se prófugó. Bueno, finalmente, obviamente se quitó la tobillera electrónica y bueno, la justicia lo encontró. ¿De qué lo acusaban? ¿De qué? Al hijo de Estel, de haberle quemado la casa a su ex en 2018, robarle, y no solo robarle, secuestrarle a su hijo que estuvo desaparecido varios días. Imagínense a esa madre desesperada que ha vivido un calvario de manos de este hombre que finalmente en mayo de 2021 fue acusado a 3 años y medio de prisión en juicio abreviado, que básicamente lo que es el juicio abreviado es asumir culpa, bueno, ahorrar recursos del Estado y cumplir efectivamente la condena. ¿Cómo cae este hombre, Marco Estel, el hijo de Marcos Estel? La causa se inició en 2018, como les conté, en el Juzgado Nacional y Correccional número 5 y la policía de la ciudad lo ubicó tras seguirle la actividad en redes sociales en Mar del Plata, en el mismo lugar al que había llevado a su hijo. Viste que dicen que los ladrones o los criminales siempre vuelven a la escena del crimen. Bueno, este caso fue el de Marco Estel, el hijo del famoso Marco Estel. Sí. Y ahora pasamos a la historia de él como un patrón que se repite, ¿no? Una historia que se repite y estos son los escabrosos antecedentes de su padre, el galán Marco Estel. Saltó a la fama, como les dije, por las novelas Dos para una mentira y también por Es tuya, Juan, allá por los 80. Bueno, mucha gente lo debe recordar. Involucrado, y esto es increíble, esto fue puntualmente en el año 92, corría el proceso de la muerte de Zimmer y queda involucrado en este episodio que fue, bueno, llenó las tapas de los policiales, horas en la televisión, la masacre de General Villegas en el año 92, en la que asesinaron a 6 personas, familiares directos de su segunda mujer. Entre las personas a las que matan era una estancia bien, digamos, una estancia de gente de dinero, y muere la suegra de Marco Estel en un episodio que, claro, para los policiales, imagínense, se chupaban los dedos porque era una historia increíble. Él todavía tenía muchísima fama. Claro. Y era la hija, la única sobreviviente y heredera de una gran fortuna. Y él, el marido, con el antecedente de la muerte de Zimmer encima. Claro. Un juicio que seguía avanzando y que lo tenía como los principales culpables. De hecho, fue condenado. Y muere la suegra. Y claro, dicen, claro, esto era un plan macabro de quedarse con la herencia. ¿Es Estel el responsable? Bueno, la justicia nunca pudo reunir los elementos suficientes para condenarlo. De hecho, se lo sobresee y no se le adjudica, pero nunca encontraron a los verdaderos responsables de este crimen. Volviendo a Graciela Zimmer, bueno, una recordadísima actriz que muere lamentablemente producto de un suicidio. Se lo condenó por el suicidio de Zimmer, de su primera pareja, en el año 93 y también se condena al médico tratante, al psiquiatra que la atendía, supuestamente en un plan, en una connivencia de una instigación al suicidio. Quiero hacer un poquitito de... A ver, hace un poquito de Quería historia. hacer un poquitito de repaso para la gente de más de 50 o 40 también por ahí. Marco Estel, ¿por qué termina con la muerte de Zimmer? Zimmer se queda sin trabajo. Para que la gente tenga una idea, los más jóvenes, Marco Estel es quien sería hoy Benjamín Vicuña y Pampita era Zimmer, digamos, como pareja. Sí, eran muy hacían un trío con Elizabeth Killian y con Horacio Ranieri, que era el malo, el morocho, el de ojos claros, el antagonista de él, que eran imbatibles. Bueno, Marco Estel le hace frente al mismísimo Alejandro Romay.
Cierto. ya con cierta postura como actor de galanes y como que era un sello firmado cada año. Las novelas duraban 9 meses, se grababan todas, no es como ahora que dura lo que dura. Él tenía el contrato asegurado, tenían un futuro muy promisorio, soñaban con ser padres y al plantársele a Alejandro Romay por cuestiones económicas, no tampoco por otra cosa, quedan como una especie de lista negra él y Graciela. Sí. Entonces, ahí es donde ella se siente olvidada por los productores, por culpa de él, y ahí es donde empieza esa riña, esa pelea. Esto contado por periodistas de espectáculos de la época que lo vivieron de cerca. Entonces, por ahí también eso sumó a la depresión de ella, más allá de la teoría de la instigación, Bueno, y también hubo... pero sumó a que estar sin trabajo por culpa de él, la mala relación y luego el suicidio. También hubo un episodio bastante tóxico, por así llamarlo, en Villa Carlos Paz, entre ellos dos. Él era muy celoso, demasiado celoso, y en una pelea muy grande que tuvieron, aparentemente ella en una obra de teatro termina besando a un compañero de elenco y él le recriminaba que ese beso no estaba en el libro y ahí estalló ¿Un en escándalo? furia. Fue un escándalo y bueno, prácticamente eso fue la muestra de lo tóxica que era la pareja. Sí, también. además, ella lo que decía en diversas entrevistas era que por culpa de la política, porque Estel había hecho campaña en favor del menemismo fines de los 80, principios de los 90, y eso lo habría perjudicado, le habría perjudicado Su imagen. a ella, y por eso no la habían convocado más a novelas. Nos podemos meter un poquito en la turbulenta relación con Graciela Zimmer, su primera mujer. Como decía, se conocieron durante la grabación de No es un juego vivir en el año 85. Mirá qué paradoja, ¿no? Claramente quedó claro que no era un juego vivir. Zimmer era la niña mimada de Alejandro Romay desde 1970, como bien apuntaba Lucas, e intentó suicidarse con pastillas mientras estaba embarazada de 3 meses y medio. Pero no Eso habían, fue un intento previo. ¿No habían buscado durante mucho tiempo? Pero no ¿No sé si estaban sabía- deseando tener ese embarazo? No sé si públicamente se sabía que ella estaba embarazada o nos enteramos, bueno, yo era chico, pero se enteró todo el mundo al mismo tiempo que se hace la autopsia. Fue algo como muy, ¿no, Diego? Fue Sí. como, lo tenían todavía como muy entre ellos, incluso, no sé si él sabía. Sí, él nunca lo hizo público. Lo cierto es que hubo un intento de suicidio primero, fallido, porque logran rescatarla, le hacen un lavaje estomacal, bueno, la sacan de esa situación, pero bueno, iba a cumplir con su deseo. Bueno, no sé si decirlo deseo, es producto de ese desequilibrio psiquiátrico y también de este plan que habrían tenido Estel, no sé si plan, pero sí el médico concretamente no le suministraba la medicación como correctamente debía hacerlo, y eso le produjo un desequilibrio psiquiátrico que llevó a que en julio de 1989 Zimmer se suicidara saltando de la casa de sus padres donde vivía con el actor. 26 años. 26 años. 26 años, toda una carrera con un futuro que ya brillaba, no es que estaba en construcción. ¿Vos te Ahora, acordás, Cari, ellos lo que era ellos eran re figuras. ¿Cómo es que Claro. vivían con la mamá de Graciela? ¿Dónde vivía? Con el... Sí, de Zimmer. Con la No, mam- ella salta. Con los padres de Zimmer. Sí, lógicamente estaban en una crisis Habrá ido a pasar de un tiempo a casa pareja de los y padres. ella se refugió en la casa de los padres, quizá con el plan ya de cometer el suicidio en casa de sus padres. Recuerdo que era un balcón, si mal no recuerdo, en un tercer piso. Y Pero Dieguito. Cari dice donde vivía con el Sí. actor, eso es lo extraño, ¿no? Vivía con el actor y con los padres. Bueno, no sé, esa es la información. Hay algo que tenemos. te quiero aportar también a las idas y vueltas de Graciela Zimmer con Marco Estel. Él también fue muy polémico, muy picaflor, un tipo muy galán, pero fue muy polémico porque en un momento tuvo un romance oculto con 2 famosas, con 2, en distintos tiempos, ¿no? Sí. Pero una de ellas era nada más y nada menos que Mariquita Gallegos, Sí. que si no saco mal la cuenta era una mujer mayor que él, una Sí. hermosa mujer. Y la otra, la polémica Nancy Herrera, la ex y última mujer de Alberto Olmedo. Ah. Recordemos que estaba el Team Romay por un lado, que era Marco Estel, Ranieri y todos los que nombré, Elizabeth Killian, Zimmer, y por el otro lado tenías al Facha Martel, que era como si fuese la contrafigura, la competencia de Marco Estel era el Facha Martel. En cuanto al cine, a las películas, bueno, el Facha hizo más. Marco Estel hizo una sola película que se llamaba Somos. Pero digo, él también era un hombre que tenía problemas de conducta para con las mujeres también, no digamos desprolijidades. Y Mariquita Gallegos y Nancy Herrera fueron 2 de las famosas que
luego se dio a la luz de romances ocultos, engaños. Bueno, y Lucas, si fueron sí. romances que duraron mucho tiempo, si fueron romances escuetos, digamos. En esa época no había redes sociales, todos nos enteramos por la revista Flash, Radiolandia, Gente, etcétera, y era más misteriosa la vida de los actores, ¿no? Claro. Pero relacionar a Mariquita Gallegos, que era una actriz consagradísima y súper número uno, con un galán en ascenso, en ese momento fue muy alborotado, sí. ¿Y se comprobó entonces que Marco Estel había tenido algo que ver con el suicidio? Con el suicidio, exactamente. Sí, fue condenado junto al médico psiquiatra, los dos condenados. Bueno, cumplió condena y uno dice hasta qué punto podía volver a actuar, ¿no? Digo, porque ya venía de un derrotero de Zimmer, lo de General Villegas, que si bien él no tuvo ninguna responsabilidad, así lo determinó la justicia, tampoco era una situación agradable de un hombre que estaba rodeado de escándalos. Al lado de eso, las infidelidades o supuestas infidelidades eran algo menor. Pero la pregunta era, ¿va a poder volver este hombre a actuar, a ser reconocido? Y volvió a actuar, por lo menos hasta el año 99, que hay registro en una obra en Villa Carlos Paz. Tengo el nombre exacto, La Marquita del Zorro, en Villa Carlos Paz, año 99. Fue su última obra junto a Gladys Florimonte, Leo Rosenbasser y Flavia Miller. Bueno, una despedida que no estaba a la altura de lo que había sido los años 80. ¿no? Sin desmerecer a nadie, Gladys, una primera actriz y comediante, pero bueno, Flavia Miller era un personaje emergente por haber sido la amante del marido de Susana Jiménez. Digo, muchas veces pasa que cuando los actores son desordenados en su vida personal por adicciones o por diferentes cosas, terminan haciendo algo que su carrera al principio no prometía más. Pero bueno, fue su último trabajo y claramente había muy pocas chances de que él pueda remontar su carrera. Sí, tratamos de dar con él, tratamos de encontrarlo un poco para tener su versión después de tantos años. No tiene redes sociales. Inhallable Marco Estel, que si nos está mirando, le pedimos que nos conteste, porque también queremos escuchar su versión, más allá de que, lógicamente, esto ha sido un reality, sobre todo la muerte de Graciela Zimmer. En su momento fue uno de los casos policiales más resonantes. Y luego de la muerte de Graciela Zimmer, el padre de Graciela también lo denuncia a él porque su hija le contaba que él la maltrataba, la golpeaba y demás. Fue un testimonio clave en la causa este relato del padre de Zimmer para justamente complicarlo en la justicia, que se supiera la verdad. El más comprometido fue el médico psiquiatra, porque tenía matrícula, porque se pudo probar que no le daba la medicación en las dosis que debía darle a Graciela Zimmer, y eso le produjo un desequilibrio que se veía agudizado por esta turbulenta relación que tenía con Marco Estel. Y con el contexto laboral también, como vos contabas recién, que habían perdido el trabajo y demás. Sí, pero bueno, en el año 99 al menos fue el último rastro en el espectáculo de Marco Estel, que estaría bueno, ¿no? Saber de él qué piensa después de tantos años. No creo que quiera, porque en el ostracismo absoluto. Total, pero además de todo este escándalo que ya conocemos, se suma la situación tan comprometida de su hijo. Repasemos cuál es la situación en la que está el hijo de Marco Estel. El hijo de Marco Estel. De haber es muy parecido, Cari, ¿viste? Sí, se parece, sí, es verdad. Bueno, fue noticia porque cayó en el año 2018, cae preso, después se profuga y recién en el año 2021 lo encuentran en esta estancia en Mar del Plata. En 2018, bueno, ¿de qué estaba acusado, no? De quemarle la casa a su exmujer, de robarle, calculo que primero le robó en la casa y después se la quemó, y secuestrarle a R, lógicamente preservamos al menor, que es el hijo en común que tenían, pero había un régimen de visita. En realidad él tenía una restricción de acercarse al niño, dado los antecedentes, y no satisfecho con haberla robado, con haberle incendiado la casa, le secuestra al hijo, que a una madre es lo peor que se le puede hacer. Tenés que estar 2 años prófugo, necesitas dinero para estar profugado 2 años. Porque, digo, la vida de un prófugo es de puertas adentro, es el alimento diario, es cómo comunicarte con las personas que tenés fuera de tu domo de escape. Digo, bueno, está bien, en Argentina puede pasar cualquier cosa, pero digo, debe haber sido tremendo para él también haber estado corriendo tras la ley
durante tanto tiempo. Tenía una tobillera electrónica, rompe la tobillera electrónica, bueno, como tantos otros. ¿Se habrá cambiado la identidad? Presos en la Argentina. Cuando se va a Mar del Plata, ¿habrá cambiado su apellido? No, porque lo tenían registrado, pero, a ver, no era un delincuente, un criminal por naturaleza. Peligroso. Comete algunos errores, lo siguen a través de una línea telefónica y finalmente lo encuentran en la misma estancia de Mar del Plata, donde en algún momento había llevado a su hijo en esas horas interminables para su exmujer, donde había secuestrado al hijo. ¿Quién lo tenía como aguantadero o era propia? No, era una propiedad de un conocido. Ajá. No sé si era de su propiedad, pero sí de un conocido. Él solía ir en Mar del Plata. Claramente en esa época donde las redes no existían, todo podía ser, digamos, para ellos más fácil. Porque decirle a un familiar, estoy acá por esta razón, por esta otra, digo, tal vez te podían creer lo que vos contabas. Hoy, que todo se expande en medio minuto y todos sabemos al mismo tiempo, leemos en Twitter las noticias, o sea, es todo demasiado rápido. En ese caso tal vez pudo haber engañado también a la gente. Bueno, es el caso del padre, pero en el caso del hijo, que es más reciente, no tuvo demasiada salida porque en mayo del 2021, bueno, acusado justamente por estos delitos y condenado a 3 años y medio de prisión en este juicio abreviado en una causa que se inició en el 2018 en el Juzgado Nacional y Correccional 5, como les decía, y fue la policía de la ciudad que lo ubicó a través de las actividades en redes sociales, que hoy son una prueba fundamental, ¿no? Lo vimos y lo estamos viendo en el parricidio de Vicente López, como parece realmente un reality show, como a través de celdas de teléfono, de cámaras de seguridad, de cámaras de vecinos, no solo las cámaras de seguridad municipales, se logra reconstruir un crimen en cuestión de días. Bueno, en el caso de Marco Estel fue un tanto más difícil, de su padre, bueno, reconstruir de su rol en la muerte de Zimmer, pero la justicia pudo hacerlo a través sobre todo del testimonio de la familia de Zimmer. Este es el claro ejemplo de una fama arrolladora a la que no todo el mundo está preparado y hay que tener un temple muy especial. Recordaba, como decíamos antes, el Facha, Monzón, y Marco Estel son casos así. Bueno, igual esos años que estás mencionando fueron años en donde muchas grandes figuras terminaron de la forma más dramática y espeluznante, ¿no? Porque si decimos, bueno, decimos Monzón, decimos Olmedo. La sombra de la droga, ¿no? Post dictadura, Cari, la libertad fue tan explosiva, tan así como pornográfica, que la gente se creía dueña del mundo. Sí, y además esa fama también tiene la contracara de la impunidad, ¿no? De decir, yo puedo hacer lo que sea y nadie me va a encontrar y esto va a seguir como si nada. Tal cual, de haber sido tapa de todas las revistas, de haber sido la figura de la tarde, a esta situación actual. ¿Qué será de la vida hoy de Marco Estel? Me queda la duda, Diego. Lo averiguo, Cari, voy a seguir en eso. Ahí estamos, fabuloso.